Hola, buenas. Me llamo Marcos Muñoz López y hablaré un poco sobre mi trabajo de animación de rotoscopia. Primeramente explicaré un poco cómo llevé a cabo el proyecto. Lo primero fue elegir el clip del vídeo que fue proporcionado. Me decidí en un clip que combinara un poco movimientos suaves a la par de rápidos y también con un poco de giro de cuerpo que quizá podría ser más interesante de ver en movimiento. Em, una vez elegido el clip, lo abrí con Premiere, lo corté y luego lo pasé a Photoshop, donde lo exporté a capas. Luego ya comencé a llevar a cabo la animación en sucio. En esta hice las líneas sencillas, la que recubrió el cuerpo. Decidí animarla a ella por una parte y luego hacer el fondo por la otra, sin tener en cuenta el que tiene el dibujo. Al principio, como podéis ver, pensaba ponerle una pequeña cara, como una mueca más sencilla al personaje, pero finalmente decidí que no, por el estilo que veréis que llevé. Creí que quedaría mejor si no lo usaba. Una vez elaborado todo el proceso de las líneas en sucio, me dispuse a hacer las líneas en limpio. Aquí ya fue cuando empecé a llevar a cabo el diseño que quería. Decidí hacer este diseño con colores sobre negro. Mi filosofía era hacer que fuera la apariencia de estar dibujado sobre una pizarra. Por eso usé el fondo negro para ayudarme a ver los colores antes de hacer el fondo final. Lo que hice fue dibujarlo uno a uno sin repetir ningún frame, ni aunque tuvieran posiciones muy similares o pudiera reutilizar partes del dibujo, porque quería que tuviera el estilo de haberse dibujado una y otra vez. Una vez hecho esto, también los colores, que decidí poner dos colores análogos, el rojo y el lila, sobre todo porque el rojo destaca mucho sobre los otros dos y el blanco obviamente para que el delineado se viera mejor que sobre el fondo que sería más oscuro. Luego, luego pasé a hacer el color. Decidí hacer el color un poco no uniforme, donde en cada vez usando un pincel seco pintaría yo usando la tableta, mm, usando poca fuerza en el dibujo, así para que viera como que estaba hecho de manera más artesanal y no usando el bote de pintura. Y además hice eso, lo hice todo individualmente, no reusé los usos del color para que así diera más la sensación de que había estado dibujado una y otra vez de manera manual. Y además así creo que sería interesante porque con esto puedes ver parte del fondo a través del dibujo, cosa que pasaría si dibujaras en ese estilo. Luego cuando ya tenía hecho todos los dibujos de la animación principal de Rotoscopia, eh, los, los hice como proyecto en After Effects y luego me dispuse a crear el fondo. Como podéis ver aquí es el fondo que decidí, que fue una pizarra más o con un toque un poco más claro para que no fuera todo negro porque quedaba un poco más aburrido. También le di estos toques con el pincel para que pareciera como que se había utilizado. Y eso, para que diera más el estilo de dibujo en pizarra, hice estas ecuaciones matemáticas a los lados. Y además de estos dos personajes arriba y abajo, que son unas pequeñas animaciones de 6 frames. Como el de abajo a la izquierda simplemente abre y cierra la boca de manera sencilla. Bueno, y el de arriba a la derecha simplemente se le iluminan partes del cuerpo. Una vez hecho ya todo esto, lo puse y edité todo de manera individual en After Effects y fue como creé la animación final. Y este ha sido mi proyecto. Muchas gracias.